Quisiera saludar especialmente al cuerpo diplomático, al señor nuncio apostólico, al senador Francisco Chaguana, a los parlamentarios que hoy día nos acompañan, al ministro secretario general de la Presidencia, al presidente del Senado y a todos los organizadores que hoy día nos han acompañado. Porque, sin duda, estos espacios de reflexión hoy día se hacen cada vez más necesarios. En estas breves palabras yo quisiera hacer una breve relación entre lo importante de encuentros como estos, lo importante de pensar en el futuro y la relación directa que esto tiene con la política. Porque hoy día el futuro se nos presenta como una suerte de espejismo, en el que mientras más nos aproximamos a él, más se nos aparta. Popper decía, que es un filósofo austríaco, del futuro podemos saber muchas cosas, pero hay una que jamás sabremos, que es precisamente qué vamos a saber en el futuro. Porque al momento que tuviésemos esa respuesta ya estamos en el presente. Y vivimos en una cultura de la aceleración, donde con mucha dificultad tratamos de anticiparnos sobre lo que va a venir. Pero como vivimos en esta cultura de aceleración, la perspectiva del futuro se nos hace al mismo tiempo cada vez más incierta. Uno ve hoy día distintas publicaciones y se escribe mucho sobre el futuro, papers, seminarios, muchas contradicciones, muchas elucubraciones, y podríamos llegar a la conclusión equivocada que estamos escribiendo y hablando mucho del futuro porque sabemos mucho del futuro, y es exactamente al revés. Escribimos, estudiamos, planificamos, porque sabemos cada vez menos del futuro. En aquellas sociedades donde la aceleración es menor, se hablaba menos del futuro, porque el futuro se presentaba precisamente como una continuidad de lo que ya era el presente. Hoy día todo cambia con extremada velocidad. Por eso quizás uno podría resumir esto en dos ideas. La primera, el presente hoy día es mucho más corto. Como dice el filósofo español Daniel Innerarity, hay dos cosas que son importantes destacar. Nuestro presente se ha abreviado muchísimo, se ha acortado, se ha encogido, dura cada vez menos. Todo avanza a una velocidad vertiginosa. Nuestras competencias laborales duran cada vez menos. El padre hoy día, probablemente con dificultad, va a estar en condiciones de aconsejarle a su hijo qué profesión, qué destino seguir, porque en los 20 años que probablemente pasaron, él perdió probablemente la noción, la vigencia del tiempo. El simple procedimiento de envejecer, como decían nuestros abuelos, para llegar a ser sabios, ya no es necesariamente cierto, porque el mundo cambia con extremada velocidad y tenemos un presente mucho más corto, mucho más abreviado. Un estudio recientemente en una revista sobre el avance tecnológico daba alguna señal que hoy día nos puede llevar a reflexionar. Así como por una parte demostraba que el 80% de los jóvenes tenía un aparato nuevo de comunicación, el 40% accedía a internet por el teléfono, el 73% de los niños usaba el internet para comunicarse con las redes sociales, sus padres, los mismos padres de esos niños encuestados, expresaban otra preocupación. No tanto la masividad de esta tecnología, sino que cómo poner un control al uso de estos medios o cómo poner ciertos resguardos a la privacidad en el uso de estos medios. Esto de alguna forma nos refleja que el mundo cambia a mucha velocidad. Las preocupaciones de una generación o de una década son completamente distintas en la siguiente. El mismo filósofo a quien acabo de citar nos preguntaba un día cuántas veces hoy nosotros nos preguntamos a nosotros mismos o nos decimos a nosotros mismos, esto que estamos viendo hoy día nos va a costar muchísimo explicárselo a los que vengan después. Esa sola reflexión nos refleja, y lo frecuente que lo hacemos, cuán rápido cambian las cosas, cuán corto es nuestro presente. Y al mismo tiempo, tenemos que llegar a una segunda conclusión. El futuro está cada vez más encima de nosotros, está cada vez más inminente, es más próximo y por lo tanto es más inquietante. Tal como decía anteriormente, el futuro hace
unas civilizaciones atrás, hace unos años atrás, era sencillamente la prolongación de lo que está hoy día existiendo. Hoy día no. Hoy día probablemente nuestros abuelos hablaban del futuro y se referían a lo que iba a ocurrir en 50 o 100 o 200 años atrás. Hoy día hablamos del futuro y pensamos inmediatamente en lo que va a ocurrir en 2 años atrás o mañana mismo. Y todo cambia con una tremenda velocidad. Y desde ese punto de vista, yo recordaba las primeras agendas que uno compraba. Cuando llegaba la Navidad y tenía que comprar agendas para regalar, iba a la librería y probablemente se preocupaba que la agenda que yo compraba en diciembre al menos tuviera 1 o 2 meses del año siguiente al cual terminaba. Y probablemente si tenía 3 o 4 meses, uno era eternamente agradecido. Hoy día es completamente distinto. Ustedes se meten al iPhone o a cualquier agenda electrónica y probablemente ahí no solo van a venir 1 o 2 meses de yapa, sino que van a venir varios años. Y probablemente es porque nuestras obligaciones hoy día en distintos ámbitos nos obligan a planificar con mucha más anticipación, 50 años o 20 años más. Y aquí quiero caer y terminar en nuestra reflexión con la política. Todo esto, estos 2 principios, el presente mucho más corto, el futuro mucho más encima, lo difícil que es prever el futuro porque este cambia con tremenda velocidad, nos tiene que llevar a reflexionar también sobre nuestros procesos deliberativos. Y aquí caigo en la política. Tenemos que dedicar más tiempo a imaginar, a pensar precisamente en el futuro. El presente es tan rápido que ahí no se encuentra casi nadie. Entonces lo que hay que hacer es precisamente anticipar. El principal punto es que hoy día tenemos que romper ese desequilibrio que se produce entre que producimos mucho, a velocidades a veces descontroladas, pero imaginamos poco. Y esto es especialmente sensible en la política, porque la política es una actividad donde por distintas motivaciones, incluidas las motivaciones electorales, nos lleva muchas veces a vivir el presente, lo inmediato, lo próximo, y no a pensar en el futuro. Los calendarios electorales nos llevan muchas veces a tener una tergiversación y nos alejan precisamente de planificar a años plazos lo que requiere nuestro país. Vivimos entonces en una sociedad tan dinámica que si no le damos más prioridad a la imaginación, al futuro, este se nos escapa y se hace aún más inexplicable, se hace aún más inalcanzable. Y desde ese punto de vista quisiera terminar, quizás insistiendo en algo que se habla mucho en el ambiente político, pero que en todas las sociedades se hace muy importante practicarlo. Yo creo que la única forma de que transformemos en nuestros países la política en una política de futuro, que sea capaz de proyectarse, de pensar, es que seamos capaces también de entender que en la política sí hay espacio para grandes acuerdos. Es cierto que hay que ser fieles a los ideales y a los principios, pero la intransigencia no es sinónimo de una buena política. Precisamente la política es la que nos debe llevar a pensar que no soy yo el poseedor de la verdad y que solo en virtud de acuerdos grandes en materias políticas podemos dar espacio para pensar en más allá de lo inmediato. Quien gobierna necesita de una oposición sin duda, y en cualquier democracia y en cualquier país, que colabore, que ceda, que aporte. En paralelo se necesita de un gobierno, de un oficialismo que sepa negociar, que sepa hacer concesiones, que defienda ideales, pero que anteponga sus compromisos con el país. Esa es la política de los acuerdos, la que abre espacio al concepto de futuro integrado que tanto necesitamos. Si hay algún área donde queremos permear esa vocación de futuro que tiene la ciencia, la tecnología, debe ser en la política, porque esa es la única forma de, tal como aquí se decía, finalmente, de garantizarle a nuestros seres humanos el respeto a su dignidad y una vida más digna e igual. Muchas gracias.